¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto, mañana de jueves 13 de febrero. Creo que en algún momento habrá que colocar algún recuadrito en la cámara y rememorar el oficialismo. Este mes de febrero, la verdad, inobjetable para un oficialismo con muy pocos diputados y sin embargo corona estas dos primeras semanas con 162 votos, creo, para la suspensión de las PASO y 142 para ficha limpia, un montón. Un escenario que era difícil, me parece, imaginarlo cuando se anunciaron las extraordinarias, pero acá está el oficialismo celebrando dos triunfos muy importantes en la Cámara Baja. Lo que viene en senadores será otra historia, pero vamos a hablar de lo que pasó ayer acá y de lo que viene. Carolina Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Buenos Pato? días. Buen jueves. Bueno, la tercera fue la vencida, ¿no? Finalmente, claro, después de estos dos intentos fallidos del año pasado, la ficha limpia obtuvo media sanción después de tantos años, ¿no? El primer proyecto que data del año 2016, casi 10 años, en los que se trabajó en el tema de la ficha limpia. Una importante mayoría, es decir, no tan ajustada, ¿no? Se necesitaban 129 y se obtuvieron 144. Y una votación donde vimos a los bloques dialoguistas acompañando a La Libertad Avanza y el rechazo encabezado y concentrado en Unión por la Patria y la izquierda. Por supuesto, Pato, el debate estuvo centralizado en la figura de Cristina Kirchner, a pesar de que hubo algunos intentos del kirchnerismo por colar también el caso de Cristian Ritondo, por ejemplo. Pero vamos a desarrollar con María cómo fue el debate, ¿no? Los argumentos que se dieron y el detalle de la votación. El Senado es otro cantar, como bien dijiste, todavía no hay fecha de tratamiento y el tema claramente va a quedar para el periodo ordinario, ¿no? Porque ya queda una sola semana de extraordinarias con otros temas que tienen que ver con las PASO, con las leyes penales y quizás con Lijo, ¿no? Veremos qué pasa con el pliego. Fue el otro dato de ayer, ¿no? El otro dato de ayer que vamos a estar charlando acá. María, ¿el número te llamó la atención, 142? No en tanto. principio creo que superó las expectativas de algún sector del oficialismo, la Pato de la Cara. ¿Cómo les va? Ellos calculaban 135, 136, 137, finalmente es bastante más elevado, 144. Pero fue medio crónica anunciada en el sentido de que después de los dos intentos fallidos, como contaba Caro, estaban más cómodos, no hubo tanto miedo respecto a la posibilidad de conseguir quórum y ya sobre el final, si bien la sesión fue subiendo un poco la temperatura, todo el mundo esperaba un poco que tuvieran esa mayoría bastante contundente. Recordamos que ya desde un principio tenía el acompañamiento de todos los sectores que no eran el peronismo ni la izquierda. Entonces, si vos hacías cuentas y sumabas a Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Innovación Federal, el PRO, La Libertad Avanza, que por cierto, presencia perfecta. Hubo mucho chiste, ¿no es cierto? Respecto a la presencia perfecta que tuvo La Libertad Avanza. Advertencias previas, ¿no? Claro. Sí. Frente a ese escenario, la realidad es que el número no estaba muy puesto en duda. El problema, la discusión, lo que más le costó en todo caso al presidente de la Cámara, Martín Menem, que había trabajado previamente para que ese número estuviera, fue que no se desmadrara la sesión. Y no sé, Caro, vos qué opinás, pero la sesión se terminó desmadrando. Fue un festival un poco de acusaciones cruzadas, recriminaciones intercambiadas sobre denuncias de corrupción. Hubo bastante carpetazo también. A ver, el eje se hizo para tratar ya la cuestión de Cristian Ritondo. Sí, eje en Cristian Ritondo en base a la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y la respuesta del PRO de si sumás a todos los diputados de Unión por la Patria, suman 152 denuncias por corrupción, ¿no? Se iban tirando con esas... ¿152? Sí. Eso es lo que dice Silvana Giudici, que si lo sumás son 152 y ese fue el argumento del PRO. Ella dijo bloque y dirigentes, o sea, no solamente bloque, sino que... Dirigencia general. Entonces, empezó con esa dinámica a raíz de lo que una diputada de Unión por la Patria, Lorena Poicoic, en un momento propone un apartamiento de reglamento, crear una comisión investigadora por la situación de Ritondo. Bueno, y ahí pasó lo que pasó. Que, por cierto, fue el momento para discutir el tema. Hasta entonces no se había mencionado casi en el recinto y ficha limpia fue el momento. Pero si vos haces, era Ritondo por un lado y Cristina Fernández Kirchner por el otro. Era acusaciones mutuas en torno a esos dos casos. Yo digo, como tantas veces a uno le gustaría ser mosca para ver lo que está pasando en esta reunión y conocer el alma. No sé si alguien lo ha expresado, me refiero al propio presidente,
me refiero a Santiago Caputo, qué sé yo, Guillermo Franco, porque acá lo que está en juego, vos algo planteabas, es si esta ley se vota, puede tener 38 votos en el Senado, esto cuando se trate ficha limpia en el Senado, Cristina no va a poder participar. Yo lo que digo, alguien seguro que en el gobierno está evaluando, che, si esta ley sale afirmativa en el Senado, Cristina no puede ser candidata. Eso para el modelo político del gobierno, ¿es bueno o es malo? ¿Funcional o no? Y yo creo cuando uno analiza eso, que la verdad, el hecho de si Cristina no puede ser candidata, y yo creo que a Cristina en términos de trascendencia política le sirve, porque vos la victimizás, hay gente que a lo mejor no está tan cerca de Cristina, pero dice, che, no estamos de acuerdo con la proscripción, estamos del lado de Cristina. Me parece a mí que, la coloca en un buen lugar, la victimiza y la transforma en un polo de atracción. Si Cristina participa de la elección, habrá que ver cuántos votos tiene, pero ese análisis, yo creo que en el gobierno alguien lo está haciendo. ¿Me conviene o no me conviene? A mí Libertad Avanza que Cristina sea candidata. Pregunto, ¿eh? Sí, no solo lo están haciendo, sino que fue la especulación que hubo el año pasado cuando se cae la ficha limpia, salud. Por segunda vez, claro, fueron los propios libertarios los que frustraron la sesión y ahí, bueno, comenzaron las especulaciones respecto de, y lo hacen porque no les conviene. Es razonable que lo hagan porque no te Cristina, conviene, esto es supervivencia política, pero bueno. Sí, no ponía, mientras yo hablaba la miraba y ponía cara de nada, Caferata. A ver, ¿qué dice? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Ayer te decían en la Libertad Avances, a nosotros nos conviene polarizar con Cristina. Está muy clara que la estrategia de ambos dirigentes es para Milei polarizar con Cristina y para Cristina polarizar con Milei. Si no es candidata, ¿contra quién polarizás? Y si no es candidata, por ahí Axel Kicillof es un candidato más incómodo, ¿no es cierto? En ese sentido, hay una dinámica ahí que a ambos polos les sirve polarizar para chuparse todo el centro que queda en una elección que se espera que las terceras y cuartas fuerzas les va a resultar muy complicado, ¿no es cierto? Entonces, esa análisis hay, la verdad es que desde Casa Rosada siempre han dado a entender que no tenían interés tampoco en proscribir a Cristina porque no tenían interés en que hubiese una persecución judicial. Ahí en ese sentido siempre buscaron diferenciarse de alguna manera del PRO, que hizo mucho hincapié en las denuncias por corrupción, así que hay una postura política e ideológica en ese sentido. Ahora, a mí me gustó una frase que me dijo un dirigente ayer, que dijo que de ficha limpia. La ficha limpia es una gacetilla con forma de ley. En el sentido de que la aprobamos el día de ayer, vos lo dijiste, épica en diputados, pragmatismo en el Senado, ¿no? Ayer hubo épica, ayer hubo los discursos, ayer todos los sectores del radicalismo y del PRO que impulsaron la ficha limpia hace muchísimo tiempo, pudieron dar la media sanción. La Libertad Avanza consiguió su revancha después de las 8 ausencias en la sesión pasada y las acusaciones muy duras que hubo respecto a esta descompostura general que hubo entre los diputados. Mucho chiste respecto a los fiambres, a las pastillas de... Un botiquín incluso. Sí, hubo un botiquín del diputado Oscar Sago por si alguno se sentía mal. Hubo mucho eso y en ese sentido la Libertad Avanza se reivindica, dice, aprobamos la ficha limpia y es una ficha limpia nuestra. No es de Silvia Los Penatos, una que sacábamos desde el Ejecutivo. Nuestra, pero con cambios, ¿no? También lo vamos a hablar porque también el gobierno tuvo que ceder en básicamente parte. Las fechas. En el tema de las fechas, así que ahí hubo una resignación por parte del gobierno también en búsqueda de los votos, justamente. Sí, y lo tuvieron eso. Y nadie piensa que en el Senado se va a aprobar. Era algo muy curioso. Vos hablabas con los dirigentes, había mucho entusiasmo el día de ayer, pero era eso, era en términos de, por eso me gustó la frase del diputado gacetilla con forma de ley, porque la expectativa de que se sancione en el Senado es muy baja y hay una duda respecto adentro mismo de la Libertad Avanza y el PRO del interés del gobierno nacional por que se sancione la ficha limpia. Ahora vamos con la placa, pero la pregunta que me queda es, ¿por qué habría tanto escepticismo hay respecto al Senado donde vos podés decir, bueno, la Libertad Avanza, si te apoyó la ficha limpia, los 6 o 7 en diputados, podrían apoyar en el Senado? Lo mismo los senadores del radicalismo, los senadores del PRO, los senadores provinciales. Digo, si acompañaron en diputados, ¿por qué no van a acompañar en el Senado? Pero bueno, para dentro de un ratito. Ahora el esquema es así. Primeros datos de María Caferata, que tiene varias placas. Después vamos al momento en el cual queda sancionada ficha limpia.
y seguimos con ella. Primeros datos, Caferata. Hablemos de lo que estabas diciendo recién. Me decís, lo lógico sería que si estos números que vamos a ver ahora, que estuvieron en la Cámara de Diputados, se replican en el Senado, tendría que tener la media sanción. A ver, sí, en principio, porque estamos hablando de 144 votos a favor, la verdad que es una aprobación bastante contundente, es un número muy importante porque engloba a todos los diputados de la Cámara de Diputados, excepto la Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Si vos descontás esos dos bloques, el resto acompañó. Vos tenés que La Libertad Avanza con todos sus satélites, el MID, Paulo Modeo y demás, el PRO, la UCR, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Innovación Federal y el Bloque de Independencia de los Tucumanos, todos acompañaron y acá esto lo vamos a destacar. Hubo una presencia casi paranoica, te digo, en el sentido de que nadie quería estar ausente en la sesión, todo el mundo quería hablar y decir que había estado el día de la aprobación de ficha limpia. Hay una diputada de Democracia para Siempre que estaba con licencia por maternidad, que fue al momento de la votación también para acompañar ficha limpia, ¿no? Había un interés en términos de, bueno, tal vez momento histórico de estar presente me decían para... un diputado del noreste, por ejemplo, partido provincial. Y se queda muy mal no apoyar ficha limpia. Y yo voy a levantar la mano. No solo no apoyar, sino no estar. Claro, ese era el tema. Entonces hubo un trabajo ahí para que, por un lado, no hubiera lugar para las especulaciones, pero de vuelta, para que todos los diputados, el PRO y la Libertad Avanza, realmente no faltó nadie. No hubo una sola ausencia, que es un mensaje también en sí mismo. Hubo una arenga importante por parte de Silvana Giudici en la previa de la sesión, hubo una reunión de bloque PRO y ahí Giudici dijo, por favor, todos estén en zona, todos los vuelos que lleguen con tiempo, no queremos ningún imprevisto, porque recordemos que el año pasado faltaron dos del PRO también, no solo de la Libertad Avanza. Bueno, cuando me lo indica el señor director, vamos con las imágenes justamente de lo que pasaba en el momento de la votación, que como decía María, tiene un número muy importante, 144 votos a favor. Vamos a estar después con María y con Caro con todos los detalles, a la hora que se votó, a la hora que terminó esto. Me parece que pese a que hubo momentos de mucha tirantez, los tiempos medianamente se cumplieron, ¿no? En materia de que ahora a qué hora iba a empezar la sesión, cuando se terminó, por los que vi. Podría haber sido más larga, por ¿no? Eso digo. Pero no sucedió, no hubo acuerdo en labor parlamentaria, por eso. ¿Están los momentos de la votación? Dale. A continuación, se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. Tiempo para votar. Se cierra la votación. 144 votos afirmativos, 98 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, artículo 8, de forma se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, hace un ratito hablaba con un conocido que tiene mucho respeto por Pichetto, que había visto el discurso de Pichetto y demás, y me decía, ¿y por qué no votó en contra? Digo, bueno, me parece claro, me parece que no quería romper con el resto del bloque, ¿no? Sí, es el presidente del bloque de Encuentro Federal. Claro, no, y si el resto apoyaba, claro. Sí, incluso cuando él, después lo vamos a repasar su discurso, pero cuando él habla, arranca diciendo, hoy no hablo como titular de Encuentro Federal, habla a título personal con una posición coherente que tuvo en los últimos años. Estuvieron él y Nicolás Massot, que se abstuvieron. Creo que también ninguno quería estampar el voto negativo en la ficha limpia, ¿no? Porque también te envolvía con lo que era Unión por la Patria e Izquierda. Pichetto no querría votar en contra junto con el kirchnerismo, ¿no? Pero tenía argumentos muy cristinistas, o Cristina tiene argumentos pichetistas, cuando los dos recelan de la presión y de la aparición de tanto poder judicial en la política. Bueno, déjame que te repase brevemente qué fue lo que se aprobó ayer y después repasemos un poco cuáles fueron los argumentos, que es muy interesante. Vamos a la próxima placa. Tenemos el único motivo, lo decía Caro un poquito recién, que tuvo tal vez cierta fricción, pero la verdad es que se resolvió muy fácilmente el día anterior en una reunión en el despacho de Martín Menem con el vicejefe de gabinete José Rolandi. Tenía que ver con esta cláusula de temporalidad que había incluido Luis Petri, el ministro de Defensa, en el proyecto de ley. Recordemos que fue Petri, algo curioso, ministro de Defensa, el que redactó el proyecto de ley, y lo que sostenía era que hubiera un plazo
como fecha límite, ¿no es cierto?, para cuando empezara a regir los fallos de manera que inhabilitaba esa para que un juez condena. No te invalide a ultimísimo momento. Exacto. Lo que Luis Petri había propuesto en su momento era hasta el 31 de diciembre del año previo a que hubiese elecciones, ¿no es cierto? Hubo una discusión ahí porque era una fecha muy arbitraria, hubo un cuestionamiento muy duro respecto a la arbitrariedad de los propios jueces y cómo pueden jugar con las fechas. Bueno, lo que se definió de manera en base a la ley fue a usar el Código Nacional Electoral y establecer que 180 días antes de las elecciones generales, ahí vencía era la fecha límite, ¿no? Que es cuando cierra el padrón previsional. Hasta ese momento, si vos tenés un fallo condenatorio en segunda instancia, antes de ese día estás inhabilitado, si es después, puedes competir. Básicamente se resume en eso. Antes no puedes competir, después sí puedes competir. Después, lo que ya sabíamos, ¿no?, que es lo que sostiene el proyecto de ficha limpia, vamos a la próxima placa, que tiene que ver que todas las personas condenadas por algún tipo de delito vinculado a la corrupción que tenga doble conforme, es decir, con confirmación de casación penal, no van a poder candidatearse para ningún cargo público y además, y esto también fue algo que incorporó el Poder Ejecutivo, tampoco van a poder ocupar cargos públicos. Es decir, si vos sos presidenta y querés designar a alguien como tu jefe de gabinete, pero esa persona está condenada por algún delito de corrupción con condena de casación penal, no lo puedes designar. No es solamente para elegir, sino también para designar a quien esté a cargo del Ejecutivo. Y ahora sí, ¿te parece? Vamos un poco a los discursos. Yo quería agregar algo antes, María, de dos datos solamente que aportó Silvia Lospenato en el debate. 1 de cada 3 provincias ya tienen ficha limpia. Sí. 8 provincias en total y hay otras que también lo están discutiendo en este momento. La última en aprobarla fue Córdoba. En muchas provincias la legislación incluso es más dura respecto de lo que acaba de explicar María, con más delitos, más requisitos, etcétera. Y el otro dato, Pato, porque claro, el debate se centraliza en Cristina, pero lo que decía Lospenato es, ya hay más de una docena de casos de personas que no pueden presentarse en provincias por las fichas limpias provinciales. Casos no conocidos, pero que se aplican. Es decir, que la ley ya está funcionando en buena parte del país con ese efecto, ¿no? Bueno, hay 4 declaraciones o 5. La que más me gusta es la de Carvajal. Pero es la última, vamos a ver. Por eso digo. Dale. Del principio al final. Sí. Tenemos 2 a favor, 2 en contra y una que es a favor pero en contra, que es la de Carvajal. Sí. Pero bueno, repasemos un poco. Dale. Primero escuchémoslo a Nicolás Mayoraz, ¿no? El derecho a ser elegido no es absoluto. Una declaración de no, las personas no tienen derecho a ser elegido. Porque hubo toda una discusión en torno a cómo iban contra, ¿no?, de los derechos políticos, no tanto de las personas a ser elegidas, sino más de las personas a elegir, ¿no? Y la libertad para elegir si quieren a alguien que esté condenado. Una pregunta filosófica creo que era Agos Carreño, que dice, hay intendentes que están condenados por corrupción y sin embargo se presentan y ganan elecciones. Hay que le tiene que preguntar a la gente. Y la gente lo vota. Y la gente lo vota. Claro. Por eso ahí tiene el sentido de la frase de Mayoraz, ¿no? Frente a esa declaración, Nicolás Mayoraz, que era el miembro informante, en tanto presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue el encargado también de revisar las modificaciones. Y bueno, es decir, el presidente iba contra la casta, también la casta política, hubo todavía un discurso muy ideológico para reafirmar que la bandera de ficha limpia también era una bandera del gobierno. Recordemos que esto fue algo que el gobierno toma como propio a raíz de un proyecto de Silvia Lospenato, ¿no? Él se encargó de decir, bueno, esto también es de la Libertad Avanza. A ver, vamos por las... a vos te gusta, la que te gusta, la de Pichetto. De Encuentro Federal. Le da completa discrecionalidad a los jueces que en los últimos 10 años han tenido una supremacía política en la división de poderes, ¿no? Él dice... Muchachos, usted le usa esa expresión, muchachos, en los últimos años... Se enojó cuando lo filmaron. Claro, sí, porque lo distraía. No, en los últimos años ha habido
un corrimiento del poder, porque el poder se mueve a lugares, decía, hacia el Poder Judicial. Lo que nosotros estamos haciendo es darle todavía mayor poder al Poder Judicial para definir quiénes pueden ser los candidatos. Y él, como hicieron un montón de dirigentes en la Cámara de Diputados, llevó el tema del caso de Lula, ¿no? Lula da Silva, que aprobó la ficha limpia. Después, por esa ficha limpia que él mismo acompañó, es condenado en segunda instancia por corrupción por el juez Moro que después es designado por Jair Bolsonaro como uno de sus ministros. No puede competir, va preso, y después la Corte Suprema de Justicia de Brasil, en un fallo que se habló como que era histórico, desmerece todo el proceso judicial, señala un montón de irregularidades, y Lula vuelve a ser candidato a presidente y hoy en día es presidente de la nación. Dice, teniendo esta experiencia y lo que pasó con ficha limpia en Brasil, ¿cómo nosotros vamos a hacer lo mismo? Bueno, el caso de Lula se repitió mucho. Sí, se repitió mucho y hubo otra declaración muy picante de Pichetto, que fue una indirecta a Cristina, ¿no? Cuando él dice, la verdad, si yo tuviera una condena con doble conforme, no me presentaría a elecciones para no afectar a mi partido. ¿No? Un dardito ahí por debajo. Sí, para diferenciarse un poco también, ¿no? Claro. Porque era muy en sintonía con lo que sostenían otros diputados. A ver, vamos a la próxima placa, creo que es la de... Sí. La de Vanessa Siley, ¿no? Ahí Que está. fue otra de las miembros informantes, en este caso de Unión por la Patria. ¿Qué es lo que dice ella? El proyecto deriva de la soberanía del pueblo, el principio de inocencia, la garantía constitucional y todo para proscribir en un año electoral, ¿no? De vuelta. El argumento, porque hubo dos argumentos en Unión por la Patria. Uno que hacía eje en que era inconstitucional, y otro que tenía que ver con el objetivo político de la proscripción de Cristina. Acá Vanessa Siley los une a los dos, ¿no? Dice que va en contra de la soberanía del pueblo, el principio de inocencia, porque ellos tenían su propio dictamen en el cual sostenían que está bien que hubiese ficha limpia, pero que fuera con condena de la Corte Suprema de Justicia y también para otro tipo de delitos. Y después el hincapié en eso, que el supuesto de que la ley tenía nombre y apellido. Sí, en este segundo argumento que marcas, un poco la teoría de la cámpora, y lo escuchamos en muchos discursos, fue como que la ficha limpia se iba amoldando según la situación judicial de Cristina. El primer proyecto hablaba de un simple procesamiento, después pasaron a condena en doble instancia, todo según el curso judicial de Cristina, y ellos sostenían para sacarla de la cancha de ella y mantener a Macri adentro, ¿no? Sí. Esa era un poco la hipótesis. Sí, sí le hace todo ese recorrido, porque muy poco después de Cristina, bueno, a Macri lo procesan, no tuvo una condena Mauricio Macri, pero bueno, era como si iba corriendo cuando asume como presidente Macri estaba procesado. Sí, claro. Eso es lo que recordó Siley. Era el famoso discurso de Agustín Rossi, donde lo señalaba como narcotraficante, que era la causa que tenía Macri. Sí. Era la causa. Mucho, no en el caso de Mauricio Macri, pero mucha referencia a los jueces. Recuerdo el discurso de Rodolfo Tailade como banda de mafiosos, ¿no? En ese sentido. No sé si hay un... Vanessa Siley no hay tape, está listo. placa, Vale, vamos a la próxima. Veamos qué dice. Bueno, la impulsora original de este proyecto, ¿no? Que no se aprobó el suyo, pero se aprobó el del Ejecutivo. Un poco refiriendo a esto que estábamos diciendo recién, hubiera deseado que hace 10 años hubiera ficha limpia, hace 10 años Cristina no estaba condenada ni en primera instancia, que me viene a hablar de que esto tiene nombre y apellido, ¿no? Como deseo de cierto hartazgo de que cada vez que se hablaba de ficha limpia fuera como una avanzada directa contra la propia Cristina. Bueno, ahí está, los Penato había hablado los días anteriores, había como un interés en que se dejara de hablar de qué manera afectaba o no a Cristina, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es un proyecto de ley que a la única persona que le va a afectar en términos de que hoy quisiera presentarse a elecciones y se está especulando en el marco de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, es Cristina Fernández de Kirchner. Y a ver, la última, llegamos. Llegamos. A ver. ¿A que vos querías? Es muy cortita. A mí me gusta, por bueno, eso. vamos a eso. Dale, a ver, vos Carvajal, hablabas de ahí está. narcotraficantes. Sí. El oficialismo y sus aliados no terminan de explicar por qué un narcotraficante puede ser candidato. Que es la discusión. Una discusión era si tenía que ser doble conforme o hasta la Corte Suprema la condena, o
cuántos delitos incluir. Hubo muchas de estas recriminaciones, la coalición cívica también lo hizo, diferentes sectores de la Unión Cívica Radical también lo hicieron, de decir, bueno, si estamos condenando los delitos de corrupción, Claro. ¿por qué no estamos haciendo lo mismo con los delitos vinculados al narcotráfico? En el propio dictamen que tuvo en su momento Democracia para Siempre ampliaba la cantidad de delitos. Así que bueno, eso, Carvajal acompañó la ley, tenía su propio dictamen, pero como muchos otros dijo, es un paso, habría que profundizar más en la cantidad de delitos que incluye la ficha limpia. Carvajal también era uno de los que cuestionaba el tema de las fechas, ¿no? Me parece. Sí, sí, eso lo cuestionaron desde todos los bloques dialoguistas. Exacto. Bueno, ahí estamos, impecable todos los datos, recordamos, María, 142 votos, ¿no? 44. 44, ahí estamos. Bueno, y esto, tentativamente en el Senado, ¿cuándo se podría tratar esto? Bueno, va a quedar para el periodo ordinario, como decía antes, a menos que la semana que viene quieran convocarlo a tratarlo en comisiones, pero ya la votación en el recinto sí o sí va a quedar por los tiempos del Senado para a partir del 1 de marzo. Bueno, y nosotros tenemos que ir a una pausa porque tenemos un diputado del PRO para dentro de un ratito. Faltan datos también de Caro Ramos, pero en 10 segundos, ¿por qué esto, digo, de que todo el mundo te dice que esto no va a pasar pasos perdidos, que no se trata en el Senado? Cuando digo, bueno, los radicales que apoyaron en diputados pueden apoyar en el Senado, el PRO lo mismo, la Libertad Avanza también, y los senadores provinciales lo mismo. Digo, ¿por qué no pueden juntar 37 votos en el Senado? Si hay 34 ¿En 10 segundos? peronistas. En 10 segundos difícil. 11. Ok, 34 tiene Unión por la Patria, va a tener uno más a raíz de la expulsión de Edgardo Cuellar, van a tener 37 del otro lado como potenciales que pueden acompañar, porque Víctor Zimmerman, uno de los senadores, pidió licencia, porque hoy en día creo que es ministro de Producción, están justos, 37 es el número mínimo para tener quórum, si te falta uno o duda, puede tambalear. Unión por la Patria está a 3, o sea, tenés 34, te faltan 3 voluntades. Y los bloques provinciales ahí yo creo van a estar muy cotizados, ¿no? Me parece. Pero digo, la verdad, a mí me dijeron lo mismo que le dijeron a ustedes, che, esto no llega, no pasa. Pero vos te pones a contar y ves los números en diputados, 162 votos, 144 votos, y decís, bueno, a lo mejor se aglutinan todos y juntan. Sí. Ya se juntaron en su momento para designar autoridades, ¿te acordás al comienzo de la gestión de la Libertad Avanza? Son 2 menos. Son 2 menos. Están partiendo de 2 menos y una ley que vos sabés que si se sanciona, Cristina no puede ser candidata. Entonces tiene otro peso. No es lo mismo la aprobación en diputados que ser el senador que avanza con esa ley. Yo estoy completamente de acuerdo con vos, pero cuando miré los números digo, con los números pues, se podrían todos. Sí, pasa que a veces no todo es matemática. No. Y tengamos en cuenta, no lo hablamos ahora, pero seguro queda para el próximo bloque, lo que pasó con Lijo. Creo, lo que sucedió ayer al presentar el dictamen no fue inocente que se hiciera mientras transcurría el debate de ficha limpia. No fueron 10 segundos, fueron 20, pero bueno, bastante ahí estamos. La pausa y ya seguimos. Esto es Orden del Día. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente. Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer. Muy bien, exactamente la hora 11 de la mañana con 34 minutos. Me dicen que ya estamos comunicados con el diputado Eduardo Capozzi, hombre de la provincia de Río Negro. Lo saludamos. Capozzi, ¿cómo le va? Carlos Méndez acá saluda. Muy buenos días. Hola Carlos, ¿cómo están ustedes? Ahí estamos bien. Bueno, a ver, Capozzi, ya entramos enseguida en ficha limpia, en lo que pasa con el PRO. Pero primera pregunta, ¿cómo está la situación hoy en materia de incendios? ¿Complicaciones? Dígame, a ver. Bueno, hace 2 días que amainó un poco la cosa, porque precisamente amainó el viento. Acá el problema es el combo de las altas temperaturas, la sequía y el viento. Sí. Entonces, el domingo tuvimos un día muy complicado, sobre todo en la región de lo que se conoce como Mallín Ahogado y Loma del Medio, porque ahí hay un cortafuego natural que es el Río Azul, pero eran tan fuertes las ráfagas de viento que superaban los 100 kilómetros por hora, que prendió
sobre todo pinos, que son lamentablemente especies foráneas, digamos, que se han introducido acá en la región y que tienen un poder de reproducción que no tienen los autóctonos, pero son altamente combustibles. Entonces, cruzaron las piñas y es verdaderamente dantesco ver esas imágenes de cómo las ramas vuelan y prenden fuego a aquello que está del otro lado, que uno piensa como un árbol verde que parece húmedo, bueno, en apariencia está húmedo. Así que eso fue muy preocupante y provocó que el gobierno de la provincia dispusiera la inmediata evacuación de más de 1000 personas que viven en la zona, ¿no? Ya entramos en tema con lo que pasó ayer, pero una sola pregunta más, porque Eduardo, lo escucho con mucha atención, usted conoce la zona. La consulta es, si hay elementos tan objetivos que hablan de una conjunción de hechos que tienen que ver con la naturaleza, porque usted dice, hay mucho viento y hay sequía. Digo, si esos son los elementos centrales, ¿por qué a veces tanta insistencia con que hay responsabilidad en el delito por parte de personas físicas? Algunos dicen, son habitantes del conurbano, no sé a quién se refiere, porque en el conurbano somos 15 millones de personas, y otros dicen son mapuches o pseudo mapuches. ¿Por qué si hay elementos concretos que hablan de un tema natural, se habla tanto de la intencionalidad? No, el tema natural es cómo se va multiplicando el fuego. O sea, nosotros sabemos, por experiencia, por lamentablemente muchos años de sufrir este fenómeno, que una vez que se desata el fuego, lo único que lo va a contener o extinguir, mejor dicho, para hablar con propiedad, es el clima, es que baje la temperatura, que amainen los vientos y que caiga una buena lluvia. No basta una lluviecita, un rocío, ni mucho menos. Pero el tema es cómo arrancan. Desde el mediados de octubre en toda la región tuvimos un solo incidente que se puede considerar accidental, que fue la caída de un rayo en la zona de Los Manzanos, a la vera del lago Nahuel Huapi. Eso está comprobado, la caída del rayo, y cómo en esa zona afectó más de 3.000 hectáreas. Al día de hoy el incendio está, digamos, controlado, se ha posibilitado que no avance más. Pero sí debemos sufrir la pérdida de más de 3.000 hectáreas. De ahí sí bosque autóctono. Ahora, cuando usted me pregunta por qué consideramos que han sido intencionales, bueno, entre otras cosas, porque el miércoles pasado, a las 3:30 de la mañana, se desataron simultáneamente 6 focos. Eso, obviamente, noche cerrada, húmeda por la noche, porque es natural que a esa hora sí haya humedad. ¿Cómo se desatan 6 focos simultáneamente, que fueron advertidos por los brigadistas? Y después, el día jueves, se encontraron piras. Es como si uno hace, imagínense en escala, esa torrecita con maderitas para prender el asado, para el fuego, el carbón. Bueno, 3 de esas sin encender. Entonces, nosotros tenemos presencia que es transnacional. Si uno va a Chile, ve que este mismo fenómeno ocurre en Chile, lo que las medidas que ha tomado el gobierno de Boric son mucho más drásticas. Allá militarizaron la zona y hay toque de queda. Y aparte cuentan con otros elementos de defensa. Ellos contratan, entre otras empresas, una que se llama Tank 10, que son americanos, y que transportan en aviones DC-10, por eso el nombre de la empresa, 36.000 litros de agua. Claro. La manera de lograr contener el fuego no es con un avión como los que tenemos ahora, que son aviones que en realidad se utilizan para fumigación, que llevan 1.500 litros. Eso sirve para hacer cortafuegos o sirve para abrir senderos a través de los cuales se va a desplazar el brigadista, pero no para... cuando uno tira 36.000 litros de agua todos juntos, lo que hace es sacar el oxígeno. Y eso es lo que verdaderamente puede en una zona de muchas hectáreas terminar con el fuego, exterminarlo en momentos. Perfecta. Hay que comprar el avión, pero una respuesta, la verdad, contundente. No hay que comprar el avión, hay que alquilarlo. O sea, uno puede sacar un seguro, como vos tenés un seguro de auto, paga $65.000 y se reserva la disponibilidad de ese avión.
¿Cuándo los tenemos que usar? Desde principios de diciembre hasta fines de febrero. Claro. Entonces, bueno, paga el seguro, como el auto, y ruega que no lo tenga que usar nunca. Pero si lo tiene que usar, en 24 horas están esos 4 aviones, cada uno transportando 36.000 litros de agua. Claro. Obviamente la operatoria es muy costosa, pero mucho más costosa es tener que reparar o atender a miles de familias que se quedaron sin hogar y empresas a las cuales se les consumió todo el establecimiento. Diputado, una respuesta muy didáctica. A ver, pregunte, Ramos. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Quiero preguntarle algo muy vinculado a este tema, porque justamente en el día de ayer el Poder Ejecutivo envió un proyecto para aumentar las penas, ¿no?, contra quienes cometen los incendios, y a su vez ya hay un dictamen firmado, un dictamen unánime, consensuado entre distintas fuerzas políticas para modificar el Código Penal en este sentido. Le quiero preguntar, ¿qué va a pasar con ese tema? Y si sirve realmente, si es persuasivo el tema de subir penas, que siempre se acude un poco, ¿no?, a la solución punitivista, si realmente es una solución para evitar estos desastres. Yo no creo que sea la solución, sino es una herramienta más. Es más, ayer fui el único diputado de mi bloque que se abstuvo porque se rechazó la posibilidad del apartamiento. Sí. Y tratar eso sobre tablas el día de ayer. Para mí resultaba incongruente que yo el lunes de la semana anterior presenté un pedido de declaración de la emergencia fiscal, social y económica, y en el mes de noviembre, encabezado por la diputada Laura Rodríguez Machado, se logró, como vos señalabas, un dictamen por unanimidad. Todos los bloques estuvimos de acuerdo en incorporar, en el caso de estragos, incendios forestales, un agravamiento de pena que llega hasta los 15 años. Bueno, entonces, si yo pido un apartamento para que se trate la emergencia, creo que también tenía que pedir un apartamento para que se trate esto también. Obviamente, es una cuestión penal, entonces se puede, como las leyes penales no son retroactivas y siempre al imputado se le va a aplicar la ley más benigna, es un principio del derecho penal. Entonces, ¿esto sirve para lo que está sucediendo hoy? No. Esto sirve a partir de que se sanciona la ley. Entonces, ¿va a tener implicancia en esto? No, pero sí va a ser como tal vez un disuasivo. Pero acá lo que nosotros tenemos que hacer, los argentinos, en esta materia y en muchas otras, es no movernos por reacción, sino por prevención. Y te lo llevo a lo que es mi expertise, la ley de riesgo de trabajo. Llevamos 25 años de ley de riesgo de trabajo, 30 años, cumple este año precisamente. Exactamente. Y lo que falta en la Argentina es prevención. Hola, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Caferata lo saluda. Le pregunto otro tema, vamos a hablar un poquito de ficha limpia. Recién conversábamos un poco que se habían escuchado muchas recriminaciones a lo largo de la sesión. Preguntarle por la aprobación de ficha limpia y también por las denuncias que hubo contra el presidente del bloque, Cristian Ritondo, en el marco, ¿no?, de irse responsabilizando mutuamente sobre esto en torno de ficha sucia, bueno, como que hubo de parte de Unión por la Patria y el PRO que se vio ayer a raíz de un pedido de una diputada de Unión por la Patria. Quería preguntarle qué mirada tenía. Bueno, la mirada que tengo con relación al diputado Ritondo es que inmediatamente se puso a disposición de la justicia, que hasta ahora no fue citado. Esto es curioso porque si bien en los medios hemos visto, hemos escuchado sobre los supuestos bienes que tendría él o su mujer en Estados Unidos, pero han pasado 3 meses, 2 meses, y no hubo ninguna citación al respecto. Entonces, él lo dijo en el bloque, lo dijo en la Cámara, y en el momento que va a ser citado, o que puede llegar a ser citado, él tiene toda la documentación en regla y está dispuesto a colaborar con la justicia. Eso es lo que esperamos nosotros y yo confío en él, obviamente. Diputado, pregunta política. Acá se está especulando permanentemente, a veces efectivamente se dan hechos concretos, como es el caso de Diego Valenzuela, de la incorporación de dirigentes del PRO a la Libertad Avanza. ¿Qué pasa en su pago chico, en Río Negro? ¿Lo han tentado para vestirse de violeta? ¿No le gusta el color? ¿Está cómodo con el amarillo? ¿Qué pasa? A ver. El violeta me resulta un poco cardenalicio, ¿no? Claro, es el color de los purpurados, exactamente. Sí, claro. sí. Y bueno, un poco verticalista sería el cardenalicio.
la realidad de Río Negro es similar a de varias provincias. Evidentemente nosotros tenemos banderas muy similares a la Libertad Avanza, desde el plano económico, desde el principio de la libertad, la defensa de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que en Río Negro la Libertad Avanza no está constituida como partido político. Entonces ahora nosotros el 22 de febrero tenemos en una localidad que quien no la conoce le invito a que la conozca porque es muy linda, que se llama Las Grutas, con unas playas hermosas. Sí. Y bueno, ahí nos vamos a reunir para debatir, entre otras cosas, la posibilidad de delegar en el Consejo del partido, el Consejo Provincial, la facultad de crear o adherir a alianzas. Desde el año 15 que el PRO viene bregando por las alianzas. Creo que salvo algunas contadas excepciones, como puede ser Estados Unidos, muy pocas partes del mundo un partido político puede acceder al poder o decir, bueno, vamos a tener una representación importante en las cámaras de diputados y senadores yendo solos. Entonces ya nos pasó con el ARI, nos pasó con la Unión Cívica Radical, nos pasó con el partido con el PUL, acá en provincia de Buenos Aires, de Río Negro, perdón. Entonces, si nosotros podemos ir a una alianza, es obvio que por ahí es el camino. Ahora, mantener la identidad, bueno, yo hace muchos años que milito en el PRO y me parece que ir juntos no implica perder la identidad del color. No se trata de mezclar amarillo con violeta. Y diputado, a ver, quiero saber qué opinas sobre cómo se da esta tensión que a veces hay entre quienes quieren generar una fusión y quienes quieren ir por afuera adentro del bloque PRO. Espero que esto no suene muy porteño, pero no sé si sabe que en la legislatura porteña hubo una ruptura del bloque del PRO con 3 legisladores que responden a Patricia Bullrich que se sumaron a la Libertad Avanza, ¿no? Y hay rumores respecto a la posibilidad de una ruptura en el PRO. Quería preguntarle, bueno, ¿qué existe esa posibilidad? ¿Cómo se dan esas tensiones adentro del bloque? No, las tensiones entre nosotros somos 37 y la verdad que todos los martes nos reunimos y no es un tema que salga a debate en ese momento. Este martes pasado lo que hablábamos era precisamente el tema de si se iba a discutir sobre tablas el agravamiento de las penas en caso de incendios, las cuestiones de privilegio y fundamentalmente de ficha limpia, ¿no? Que es una bandera encabezada por la diputada Silvia Los Penato, tiene 9 años de antigüedad, no es como dicen, esto fue para Cristina. Cristina en ese momento no tenía ninguna causa pendiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Cava? Bueno, no cabe duda que ese es un bastión del PRO, a donde ya Jorge Macri ha tomado una decisión, que es separar las elecciones y de las nacionales, y me parece que ahí va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo, porque la Libertad Avanza también necesita hacer pie en ese distrito. En provincia de Buenos Aires, bueno, es totalmente complicado, tenemos que pensar que hoy Axel Kicillof es gobernador de la provincia porque nosotros no nos pusimos de acuerdo. Entonces, no habría que cometer el mismo. Si bien estas son elecciones legislativas, creo que no habría que cometer el mismo error. Tenemos que sentarnos, debatir y hacer como en el barrio, pan y queso. Por ejemplo, esta es mi opinión desde 1.600 kilómetros de distancia, ¿no? Diputado, una última de mi parte y también vinculado con este tema. Bueno, ¿cómo va a seguir el vínculo entre el PRO y la Libertad Avanza en el Congreso, ¿no? Estamos a casi 15 días, ¿no?, del inicio de sesiones ordinarias. ¿Van a seguir acompañando al gobierno? ¿Van a plantear una agenda propia, quizás? No, nosotros tenemos una agenda y que hasta este momento la hemos podido consensuar, pero, por ejemplo, en materias como fue los fondos discrecionales para la CIDE, votamos que no. Y o sea, cuando tenemos alguna diferencia, la hacemos valer. Y bueno, y en su momento ellos también dijeron que no, cuando 2 veces no logramos quórum para tratar ficha limpia. Introdujeron 3 variantes, 3 modificaciones que nos parecieron correctas y ahora se logró. O sea, lo que siempre hacemos es trabajar en conjunto, debatir. A mí me toca cada tanto ir a Casa de Gobierno porque tenemos una agenda, en el caso con la diputada Patricia Vázquez, la ley Hojarasca, que es para tratar de
modernizar la justicia. ¿Se va a tratar Nosotros este año la ley hojarasca? Yo creo que sí, porque, a ver, este año también tengo que ser honesto en el sentido de que estamos en un año electoral. Sí. Entonces, este es mi primer año como diputado, pero uno no pierde de vista que en los años anteriores, cuando en etapas electorales es difícil conseguir quórum, ¿no? Pero el trabajo hay que hacerlo. Yo tengo participo de 7 comisiones. Y ayer mismo me reuní con Martín Tetaz, yo soy vicepresidente de la Comisión de Derecho de Trabajo, él es el presidente, y ya nos reunimos porque quedaron cosas que queremos volver a impulsar, como la democratización sindical, como los créditos laborales, como la reforma de la ley de riesgo de trabajo, la actualización. Sí. Tenemos muchas cosas por hacer. Una consulta. Está claro que Río Negro, y creo que está bien, no mira tanto lo que pasa a nivel nacional y por eso el gobernador es Beretilnec o partidos provinciales desde hace rato. Pero digo, para usted o para lo que es el PRO en Río Negro, que Macri sea candidato a nivel nacional acá y que tenga una exposición importante y que aparezca, ¿es un tema que le suma o para el PRO de Río Negro le da lo mismo que Macri se quede en la casa o que sea un hombre que pelee por una senaduría acá en la ciudad de Buenos Aires? No nos da lo mismo. A ver, si vos me decís qué podíamos hacer con la ley electoral, pero habría que cambiar también la Constitución y ahí sería un poco más riesgoso. Sí. Pero a mí me parece que los expresidentes tendrían que ser senadores vitalicios, como es en algunas partes del mundo, ¿no? Como era en la vieja Roma, sí, donde el Senado era notables. Entonces, me parece que quien quiera jubilar a Macri se equivoca. Macri sigue teniendo su caudal propio y es el fundador del PRO, entonces nadie lo puede ningunear. Está. Bueno, ahí estamos. Alguna consulta más, pero bueno, hay un montón de definiciones políticas, electorales de Capozzi. Y básicamente, a mí me encantó la del avión con 36.000 litros, me parece una solución, porque la verdad, siempre falta agua, nunca alcanzan los aviones, los incendios atraviesan todos los gobiernos, y me pareció una solución, además por los números de Capozzi, hasta una solución bastante económica, porque no se compran, se alquilan. Así que bueno. Y aparte operativamente, yo ahora estoy hablando desde Bariloche, en un avión de ese tipo, en 7 minutos estoy en el foco de incendio. Ahí está. Diputado, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes por comunicar. Ahí estamos. Bueno, el diputado Capozzi, un montón de respuestas, estamos con Caferata, estamos con Ramos, nos quedan 2 minutos. Digo, ¿qué es lo que viene a partir de ahora? Porque la verdad yo decía una semanita para recuadrar para el gobierno, and now... En principio, Pato, te digo que la de ayer fue la última sesión de diputados en extraordinarias. Eso ya es un hecho. Sí. Así que la semana que viene no va a haber actividad, al menos en el recinto. Puede haber alguna comisión con algún tema de agenda por afuera, pero ya no va a haber más votaciones. Quedó un temita de ley de quiebras que va a quedar seguramente para el periodo ordinario. Toda la atención de la semana que viene puesta en el Senado, día jueves, un día antes de que terminen las extraordinarias, si es que Milei no las prorroga, porque eso también es una versión. Pero en principio, día jueves se va a tratar suspensión de las PASO que tuvo dictamen ayer. Sí. Importante esto, Pato. Ley jueves que viene. Jueves que viene, jueves 20. Ahí está, sí. Ley de reiterancia y reincidencia, que también salió aprobada acá, y ley de juicio en ausencia, que está en la misma situación. Suspensión de las PASO tuvo dictamen ayer en Asuntos Constitucionales, quedó como presidenta la senadora Alejandra Vigo, de la provincia de Córdoba, en lugar de Edgardo Cuader, que fue expulsado el año pasado. Sí. Y tuvieron ayuda del oficialismo de senadores de la UCR y del PRO, que firmaron en disidencia, pero en definitiva acompañaron. No hubo apoyos del peronismo todavía, ¿no? No hubo. Se da una situación muy parecida a la que pasaba en diputados, ¿no? Hace una semana vos tenías un escenario que el gobierno buscaba dictaminar y aquellos sectores que después en el recinto tal vez acompañaban, en este caso el peronismo, bueno, se resistían y fueron la UCR y el PRO, que después por ahí se diferenciaba el momento de la votación, que ayudaron al gobierno a lograr dictaminar marcando sus diferencias. Con una aclaración. En la Cámara de Diputados sí hubo acompañamiento de Unión por la Patria, estuvieron los santiagueños y los catamarqueños firmando ese dictamen y habilitando el tratamiento en el recinto. En el Senado no pasó eso. Ahora, cuando el gobierno se sienta a hacer cuentas,
sin el peronismo el número no está, porque recordemos que hay 10 senadores, si no me equivoco, de la Unión Cívica Radical, que de ellos me parece que al menos la mitad no quiere una suspensión de las PASO, podrían ser más. Y si vos tenés 5 diputados menos, estás en un número muy justo. Recordemos que necesitas una mayoría especial, necesitas 37 para poder modificar una ley electoral. Entonces sí o sí necesitas que 5 o 6 de Unión por la Patria se sumen. Así que parece ser que va a haber una sanción de la suspensión de las PASO, pero no va a ser fácil. Ahí estamos, completísimo todo. Caferata, muchas gracias. Ramos, muchas gracias. Aquí terminamos. Esto fue Orden del Día. Nada más. Gracias y hasta mañana.